contrario, Sí. sí. Sí, No, pero ayer estaba al revés, ¿eh? está bien. Ok, yo voy a introducir, Carlos, para todos ahora. Hola a todo el mundo. Olá a todo mundo. Bueno, em primeiro lugar, nós dois vamos falar em portunhol, para que todos entendam. Então, eu vou falar muito em português, você compreende, você fala em espanhol, e eu gostaria que combinar que todos que tivessem, começaram a haver muita dúvida sobre o espanhol, que colocassem nos comentários uma interrogação e nós paramos para poder explicar melhor. Eu gostaria, primeiro, de agradecer algumas ajudas que nós tivemos aqui para realizar esse evento, que deverá ser magnífico, com a ajuda de todos que estão assistindo. Em especial, alguns colegas, e se esquecer de algum, por favor, me desculpe. Mas eu queria agradecer os amigos que sempre estiveram conosco aqui no Brasil, levando a RNO à frente, Dr. Peter Boilau, Leandro Pinto, Dr. Guilherme, e fazer um agradecimento ao Dr. Sérgio Terçaroli, que me ajudou muito para poder entender um pouco mais do Instagram, que parece que ele é um mestre nisso. Yo quiero mandar un saludo a todos estos amigos. Un Sí. gran saludo. Dr. Ramiro de Peru também ha Também. ajudado, Laura Coradeschi de Itália, Gustavo Mota do Brasil também nos ajudou também com o Instagram, Paulo Lense de Limeira, que é um companheiro há muitos anos e é um conhecedor tremendo de RNO, Godofredo Neto de Araraquara e muitos outros. Muchos. Bom, Todos tengo gran recuerdo de todos estos amigos. Y el problema es que están tan lejos que no nos podemos ver muchas veces. Pero yo me acuerdo, tengo mucho recuerdo de todos sus amigos. Espero que nos veamos pronto otra vez. Isso que eu quero dizer é o seguinte, que esta primeira comunicação que estamos fazendo é um sonho que está se realizando, que há 3 anos nós formamos na Europa um grupo de RNO Masters para estudar e aprofundar cientificamente a RNO. E desde aquele momento nós estávamos insistindo o seguinte, que ao mesmo tempo que temos um oceano que nos separa, que a gente está muito longe, e hoje em dia nós estamos muito perto. E aqui nós estamos tentando consolidar essa questão de estar longe e perto. Quer dizer, eu e o Dr. Carlos Salvador temos a intenção de fazer algumas outras lives sequentes para fazer com que a RNO seja divulgada para o maior número de pessoas possível, de uma forma bastante uniforme, para a gente tentar consolidar os conceitos da RNO que nós aprendemos com o professor Pedro Planas, o Dr. Carlos nem se diga, porque herdeiro direto do Dr. Planas, e é o que a gente tem tentado fazer, e o que a gente sente uma falta, às vezes, é de uma uniformidade e de uma exposição maior da RNO por toda a comunidade odontológica. Eu gostaria, então, de passar agora a palavra ao Dr. Carlos Salvador e iniciando com uma pergunta. Não uma pergunta, porque isso vai ser uma discussão, como se tivéssemos uma mesa batendo um papo e vamos trocar ideias. Yo creo que lo que es importante en estas charlas es un poco comunicar a los colegas, a mí especialmente. Tú has hablado de los amigos que conocen RNO, Peter, que esos amigos conocen bien y desde hace mucho tiempo que trabajan en RNO y pueden intervenir si pueden poner alguna pregunta, pero para mí lo más importante es transmitir de alguna forma la experiencia tuya y la mía, que llevamos muchos años trabajando, y animar a la gente más joven que está empezando, animar a transmitir nuestra experiencia, ayudarles a comprender estos conceptos que a veces a la gente le cuesta comprender,
y que de alguna forma la gente se anime a trabajar en la RNO, a aprender, a mejorar, etcétera, ¿no? Es un poco esta idea, un poco transmitir, sobre todo la idea de estos que ya estamos sin pelo ya, pues transmitimos un poco nuestra experiencia, ¿no? Sem Y pelo é ayudar sem cabelo. Sem cabelos. a la gente que está con más pelo, a la gente que está con más pelos, les ayuda. Tu tem menos pelo que eu. Hã? É isso mesmo. Essas lives elas têm a finalidade de difundir e divulgar a RNO para uma comunidade muito grande. Nos seus países, porque eu já estou vendo aqui que tem gente da Itália, da Espanha, do Peru, Brasil, não sei se entrou alguém da Argentina, mas difundir por todos esses países. E em cada país existem cursos, como na própria Dental Clinic em Barcelona, que é a sede da RNO, que eles dão um curso lá que é excelente. E eu acho que a gente vai despertar aqui uma curiosidade, um início de conceitos para as pessoas poderem aprender nos seus sítios, nos seus lugares. E a intenção do vídeo também é, de certa forma, passar conceitos muito puros, muito sedimentados da RNO, para que a gente possa ter uma uniformidade sobre os conceitos por todos os que vão poder falar daqui para frente. Sí, que las ideas estén muy claras. Esto es importante. Las ideas sean claras. Agora, o Carlos, me conta uma coisa. Por que o Dr. Planas resolveu descrever o ângulo funcional mastigatório? Planas, isso é importante, que é quase que histórico, tá? Para determinar onde o indivíduo mastiga. E haveria um outro método ou outra forma de se mensurar esse ângulo para poder se chegar a essa mesma descrição do ângulo funcional mastigatório? Yo no sé si tendríamos que primero mostrar o que es ángulo funcional mastigatorio, muy rápidamente. ¿Quieres mostrar tú, José? Sí, yo voy a mostrar. Voy a pegar mi ordenador, pero un momentito, por favor. Que sea rápido, para aquel que entra nuevo, Sí. que vea un poco de qué estamos hablando. Yo tenía hecho un mejor, Carlos, pero me disculpa, pero ha acontecido alguna cosa. Pero tengo este. Está bien, está bien. Sí. Bom, para que todos entendam, o que é o ângulo funcional mastigatório Planas? O ângulo funcional mastigatório Planas é formado pelo seguinte: a mandíbula, que é a parte móvel do terço inferior da face, ao fazer movimentos à direita e à esquerda, deslizando sobre a maxila em contato dental, aonde se encontra, nesses dois movimentos, à direita e à esquerda, o menor aumento do terço inferior da face, ou o menor ângulo, que seria este descrito aqui, como estamos vendo aqui, é o lado que o indivíduo mastiga. No caso desse slide, é o lado esquerdo do paciente. Tá? Esse conceito é muito básico, é para quem não conhece a RNO, e só para que todos entendam que a partir disso surgiram então as leis planas e etc. E agora eu passo para o Carlos Salvador para continuar a questão sobre o porquê que o Dr. Planas acabou chegando no ângulo funcional mastigatório, como a gente havia colocado agora um minuto atrás. Sí, yo creo que es interesante porque debemos pensar que el doctor Planas, desde siempre, él entendió las rehabilitaciones de la boca, la forma de tratar la boca de los pacientes desde un punto de vista funcional. Y por tanto, él analizaba, desde el punto de vista funcional, analizaba siempre los movimientos de inducción derecha e izquierda para explorar la funcionalidad de la boca. Y la funcionalidad de la boca quiere decir explorar la masticación. En ese sentido, su punto de vista era original y él tenía siempre mucho problema para transmitir la idea, lo que él veía. Es decir, de alguna forma, cuando él presentaba en todas sus presentaciones, siempre trabajaba con 3 diapositivas. Hablamos de diapositivas, hablamos de la prehistoria tecnológica, ¿no?
trabajamos con diapositivas y siempre tenía que presentar 3 diapositivas, lo cual en muchos congresos le suponía una serie de problemas para hacer que todo fuera bien coordinado. ¿Por qué? Porque siempre teníamos que ver la boca encéntrica, a la derecha, movimiento a la derecha, movimiento a la izquierda. Pero la gente muchas veces no sabía qué es lo que teníamos que ver, qué es lo que definía que una boca funcionara mejor o funcionara peor a la derecha y a la izquierda. Y a partir de ahí es cuando él descubre y deduce que un elemento que le ayuda a comunicar con sus colegas es describir que lo que determina la calidad del movimiento de lateralidad es si el movimiento es más horizontal o más vertical. Es decir, el ángulo que forma con respecto a una horizontal, ¿vale? Y entonces a partir de ahí es cuando empieza a definir el ángulo funcional mastigatorio de planas. Para él es una forma, de alguna forma, de comunicarse con sus colegas, de comunicar este concepto de funcionalidad de la boca. Es la forma un poco de comunicar la función de la boca. Y por esto surge el ángulo funcional mastigatorio de planas, que es donde yo diría que donde mejor lo describe es en su libro Rehabilitación Neuroclusal, es donde mejor podéis encontrar si queréis verlo descrito. Pero yo creo que es importante esta idea. Perfecto, perfecto. E o que é o AFMP? O que é o AFMP, o ângulo funcional mastigatório? Para que ele serve? Quer dizer, o que nós, ao meu ver, é uma das questões mais importantes. Agora tem a gente, Peru, Argentina, México, Espanha. Então, eu vou falar para espanhol. A questão mais importante del ángulo es porque siguen todas las leyes. Y que el doctor Planas, yo pienso que ha evidenciado primero los ángulos y después la secuencia. ¿Cómo fue hecho esto? No, porque él de alguna forma, él fue describiendo las leyes porque él clínicamente veía que sus pacientes, aquellos pacientes que mastigaban por la derecha o mastigaban por la izquierda, quedaban una serie de asimetrías en la morfología que él fue describiendo con las leyes, ¿vale? Lo que pasa es que, de alguna forma, más adelante, él describe la forma de comunicar el movimiento a la derecha o a la izquierda es con el ángulo funcional. Es decir, él primero ve cómo mastica el paciente, pero lo que no le cuesta es transmitirlo a sus colegas, ¿vale? El ángulo funcional es lo que le permite transmitir a los colegas por qué un paciente mastica por la derecha o por la izquierda. Pero él lo ve antes. Y las leyes son anteriores. Son anteriores al ángulo. Sí. Es verdad. Sí, el ángulo... Me parecía que la lógica era claro, primero es la lógica. El ángulo, después las leyes. Claro, pero es que él veía el movimiento. Y veía que el movimiento era mejor para un lado o para el otro. Pero no había descrito el ángulo. Ahora, esto es él de alguna forma intuía que había un movimiento mejor por un lado y por otro, ¿no? Pero no sabía cómo explicar a los pacientes, a los colegas, ¿no? Ahora, esto es muy interesante porque cuando nosotros estamos haciendo un caso, si los brasileños tiverem dúvida sobre la lengua, sobre el español, portuñol, por favor, me queda una interrogación para podermos hablar también más portugués. Sí. O traducimos un poco. Entonces, yo pienso el siguiente, vamos por a la práctica de la clínica, que esto es muy importante. Sí. Yo siempre trabajé muy bien con los ángulos. Esto es muy importante porque los sucesos de los casos, yo veo por toda la vida, porque tenemos tú, yo tengo casos terminados a 30 años, 27, 28 años, que están acompañados hasta hoy porque son pacientes de mi clínica, no de ortodoncia, pero de clínica normal. Los pacientes que están, primero, todos tuvieron acción sobre los ángulos funcionales. Y los pacientes que están sobre los ángulos funcionales, que están bien controlados hasta hoy, sus bocas mejoran mucho.
Sí. Esto es muy importante. Por eso que escogemos nosotros la primera presentación como el ángulo funcional. Entonces, Carlos, ¿cuál es la mejor forma que tú piensas para se analizar un ángulo funcional mastigatorio? Para decirlo a todo. Claro, aquí la forma de ver el ángulo funcional es observar, situarse enfrente del paciente, ¿no? Y observar el desplazamiento de la mandíbula hacia un lado y hacia otro lado, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que, de alguna forma, en medicina, siempre hay un proceso de aprendizaje, siempre hay que aprender a observar, ¿no? Al principio te cuesta ver las diferencias, te cuesta ver los detalles, pero si trabajas un poco en ello y te esfuerzas en ir observando los pacientes, la experiencia te va dando más capacidad para distinguir las pequeñas variaciones, ¿no? Pero de hecho, la forma normal de explorar el ángulo funcional es estar enfrente del paciente y ver cómo el desplazamiento de un punto interincisivo hacia un lado y hacia otro, pues se va produciendo con un componente más vertical o con un componente más horizontal. Y la comparación que vayamos haciendo es lo que nos permite un poco ir deduciendo cómo es el ángulo funcional. Sí, pero hay una... Perdón. Sí, sí. Sí, porque hay una... A veces hay algunas cuestiones sobre el ángulo, porque a veces parece que nosotros tenemos un ángulo más bajo de un lado, parece, y mastigamos de otro lado. Yo tengo un caso en mi pantalla ahora que yo he preparado desde ayer, desde ontem, y cuando fui a abrir ahora dio alguna confusión, pero está acá. Eu voy a mostrar, talvez no tan bien, pero, pero está acá. Porque es un caso que si tú miras, si tú ves, parece que la mínima está en el lado opuesto, pero yo tengo en mis anotaciones, y también es muy parecido. Parece Sí, claro. que, pero do lado, si tú quieres ver un poquito mejor, yo voy por acá en un minuto para que tú veas. Un momentito solo que estoy haciendo acá. Momento. Que veja ahora. Vamos ver. Momento. Acá. Ele parece, a princípio, que la mínima está para acá. Si tú ves, a primera vista. Pero está para acá. Y cuando tú comienzas la primera visión, parece que está a la izquierda, pero está a la derecha. Y si tú comienzas a ver más detalladamente por la foto, percebes que a la derecha está un poquito mejor. Este es un caso que fue transformando la línea mediana a lo largo del tiempo, que los niños mastigaban por el lado izquierdo. Yo he hecho los tallados, los desgastes selectivos a la derecha, pasó a mastigar por la derecha, y a lo largo del tiempo tengo todo el caso acá. Su línea mediana fue se acertando por la función. Pero a principio, cuando tú ves en esta foto, porque este es prácticamente el final del caso, cuando estaba prácticamente, porque los ángulos funcionales tú tienes que trabajar con ellos. ¿Trabajar cómo? Ajustando para igualar, dejar más bajo de un lado o de otro, para el caso ir caminando. Al final del caso, este caso está prácticamente al final. Y parece que este está un poquito más bajo, pero o que más bajo es acá. Esto me parece a veces una confusión que se hace no porque está alguna cosa diferente, pero porque la observación a veces es difícil. Si las personas que están viendo oyen bien,
A primera vista parece a la izquierda, pero a la derecha, si tú ves mejor, es la derecha. Es casi como una confusión de óptica. ¿Qué tú piensas? Claro, es que realmente claro, nosotros cuando yo explico a los alumnos el ángulo funcional, utilizamos ejemplos de ángulos muy distintos para explicar, porque es más didáctico, ¿no? Pero claro, realmente cuando tú te encuentras delante de un paciente, muchas veces las diferencias no son tan importantes y a veces es difícil. A veces es difícil y además también hay un factor que debemos de tener en cuenta que, o sea, una forma que nos puede ayudar, por ejemplo, una forma que nos puede ayudar hoy en día con las cámaras digitales es hacer, aunque estés delante del paciente y no necesitas archivar unas fotografías porque ya lo tienes, es hacer fotos de céntrica en el desplazamiento a la derecha y a la izquierda, y entonces esto te permite comparar la foto estática, ¿no? Y a veces la foto estática es más fácil de ver, te ayuda más, que no directamente sobre el paciente, que el paciente se mueve y a lo mejor no queda quieto en la posición, etcétera, ¿no? Pero también hay un factor que debemos de tener en cuenta, que el movimiento no, en algunas ocasiones no es rectilíneo, sino que el movimiento a veces tiene interferencias que lo hacen abrupto. Y allí, esto en algunas ocasiones nos puede engañar. Yo digo siempre que, aunque no lo necesitemos para verlo, es interesante poner una pinza en el espacio interincisivo y con la pinza vamos a sentir el tacto del movimiento. ¿Por qué? Porque en el tacto del movimiento vamos a encontrar que puede ser que hayan interferencias que no veamos, pero que sí que las podemos sentir en la pinza, que nos transmite el contacto del diente. Cuando veamos los ángulos que son iguales, pero en uno de los lados sintamos un trayecto rectilíneo, un trayecto suave, y en otro lado sintamos que hay como una rugosidad, una interferencia, exacto, ¿Cómo ese está es el el libro? ejemplo, como está en el libro. Si tú sientes que el desplazamiento hacia un lado no se hace rectilíneo, sino que se hace con interferencias o con rugosidades, esto de alguna forma determinaremos que la masticación se hace por donde el recorrido es más liso. Aunque la imagen sea casi simétrica, ¿sabes? O no podemos distinguir una diferencia entre ambos lados. Y eso es un detalle que es importante también para verlo. Y luego también, para terminar en estas situaciones de confusión, también hay un hecho que es importante y lo voy a mostrar con un pequeño dibujo. Tengo aquí, me he hecho una pizarrita. Hay veces que el movimiento hacia un lado es rectilíneo y hacia el otro lado hace una curva. ¿Vale? Vale. Si tenemos esta curva, vamos a enfocar aquí. Tiene que virar la pantalla. Sí. Pero tiene que por más de pé, de comprido. Aquí está bien. No, vira el celular. Sí. ¿Sí? No, vira el no, móvil. sí. Ah, sí. Sí. Vale. Eso sería el ángulo, ¿vale? Un poco más lejos, un poco más de long. Sí, un poco más de long. Sí. Bueno. ¿Algo? ¿Aló? La internet no está bien. No, he tocado algo y no sé qué he hecho. No, ahora está bien, pero no estamos viendo nada. Ya. Ah, vale. Ahora está bien. Ahora está bien. Ahora está vale. bien. Ahora está bien. Pero la Wi-Fi no está bien. ¿Aló? Ahora. Es que Sí. ahora está. Es que toqué un botón y cerré el teléfono.
Mira, Hombre, ¿qué tú sucede? necesitas hacer un curso de celular, ¿ah? De Wi-Fi, de Instagram. Vamos allá. ¿Ves? Si hace un movimiento hacia un lado es rectilíneo y hacia otro lado hace esta curva, claro, cuando nosotros hacemos la foto al final del recorrido, claro, aquí, bueno, no lo dibujé bien, vamos a dibujarlo mejor. Hacemos la curva así, ¿vale? ¿Vale? Aquí diríamos que mastica por este lado, ¿vale? Porque ¿Por qué vemos que lado? está... No da para ver, Carlos. No está dando para ver. No está dando para ver. Ahora, sí. Diríamos que mastica por este lado, ¿vale? Sí, Porque este es más pequeño, sí, ¿vale? Lo que sucede es que si nosotros lo analizamos en este punto, veremos que en este punto es más pequeño este, ¿vale? sí. Es decir, que al inicio del movimiento es más fácil el movimiento hacia la derecha. Y el paciente realmente mastica en el inicio del movimiento. Esta es la zona más importante. Por tanto, masticará por la derecha. Y esto muchas veces genera un error, porque si vemos el movimiento muy amplio, nos lleva a un error. Y lo importante es el inicio del movimiento. Es el inicio del movimiento. ¿El inicio o el final de la masticación? El final. Bueno, el Porque inicio, la masticación es al contrario. es al revés. El Es al inicio del contrario. ángulo, sí. El Sí, inicio la del ángulo o masticación el es al final. contrario, sí. Sí, el final del Sí, cierre. El final del cierre. sí, sí. Y esto Ahora, a veces puede generar confusión. ahora, lo Eh, importante, sí, perdón. sí. Lo No, importante lo que, para... Puede hablar, habla, Carlos. no, lo que yo quería decir es que, de alguna forma, claro, un poco la pregunta, un poco que imagino que los alumnos un poco se hacen aquí, si es, si va a ser si es muy difícil el ángulo funcional. Y no es realmente muy difícil, no es realmente muy difícil. Es realmente que necesitas hacer una observación cuidadosa, o sea, observarlo bien, con tranquilidad y dedicar un minutito a que el paciente haga bien el movimiento y observar el movimiento con calma. Sí. Otro tema es si hay elementos que nos ayudan a medir, si hay aparatos y tal. Esto. No, ¿tú qué La, piensas esto? la mayoría de las veces es fácil, no es muy difícil. Sí, sí, normalmente es Pero fácil. algunas veces que son ángulos muy parecidos o que hay Claro, situaciones muy especiales, tú puedes confundir. exacto. Sí, Pero sí. importante que yo creo que para todos, inclusive para quien está comenzando, para quien está viendo la reunión más ahora, está estudiando más ahora, es que lo importante es que lo lado donde hay lo menor ángulo, cuando Sí, se sí, decide sí. derecha a izquierda, el individuo mastiga. Esto que es importante. No adianta, Ujú. por ejemplo, a veces un paciente hace un tratamiento fonoaudiológico. La fonoaudióloga dice para mí, no, mandé el paciente mastigar a la derecha, pero el ángulo a la izquierda. Mm. Ele sai, mastiga a la derecha 2 o 3 veces, después cae a la izquierda, porque es Sí, no sirve automático. para nada. Es Esto es muy automático. importante, porque a veces hay alumnos que, eh, bueno, que conocen algo de la rehabilitación neuroclusal, de las leyes y tal. Y entonces, muchas veces los alumnos entienden de la importancia de la masticación, entienden, porque esto yo creo que es fácil que la gente entienda la importancia de masticar por la derecha, por la izquierda. Yo lo que más me sorprende es que en la odontología nadie hable de la masticación. Yo lo encuentro es una aberración profesional, vamos, yo lo entiendo. Y que todavía no se analice por qué lado mastica el paciente, etcétera. Pero luego hay otro error que muchas veces se hace, que es decir, mira, yo le digo al paciente que mastique por la derecha, cuando es un paciente que tiene un ángulo y una oclusión que le condiciona a masticar por la izquierda. Esto no solo no vas a conseguir que el paciente mastique por la derecha, sino que si a veces lo consigues, incluso puedes traumatizar su movimiento articular, porque estás forzando una masticación que no es natural. Por tanto, puede llegar a ser incluso peor. Y hay pacientes que tienen problemas articulares que son que se encuentran en un momento determinado de su vida forzados a masticar por el lado que no está adecuado. Sí, Y eso es un error, porque la gente
pues no quiere hacer un tallado selectivo, no sabe hacerlo, y dice, no, yo solo le digo que mastique por allí. Eso no es ninguna ventaja. Eso para mí no es una buena idea. No es una buena idea. O que me dá, que eu acho muito impressionante é que o dentista é especializado em la boca. Sí. Y para mí la principal razón de la boca es para mastigar. Pero Sí. y cuando tú hablas, que para un dentista, un paciente, que es importante que tú detectes el lado mastigatorio, esto no es comentado en ningún lugar. No, ningún sitio. Ningún sitio. Esto que es importante, porque las consecuencias de una mastigación unilateral a lo largo de la vida, cuando el niño, el pequeño, el bebé, está multiplicando su tamaño 2, 3 veces, 4 veces, mastigando solamente de un lado de la cara, son gravísimas a medio o largo plazo. Claro, porque está estimulando solo medio sistema masticatorio y entonces esto va a generar asimetrías. Incluso hay anatomistas que hablan incluso de asimetrías en las venas, en el foramen nogal, etcétera. O sea, hay asimetrías de todo el cráneo. De todo el cráneo. Y es verdad. Sí. Nosotros nos centramos más en la oclusión y el aspecto exterior, porque es lo que vemos, ¿no? Pero de hecho hay asimetrías en todo el cráneo, claro. Seguramente. El hueso es plástico. Si tú mastigas más, la musculatura te va más de un lado y va entortando todo. Sí, y seguramente la irrigación por el lado que tú mastigas se activa y el otro lado no es tan activa, etcétera, etcétera. O sea, es lo mismo que el retorno venoso de las piernas se pone en marcha cuando caminamos. Pues es un poco lo mismo. Sí. Sobre la dificultad de determinar el ángulo funcional, han surgido algunos aparatos manuales, pero realmente yo no conozco ningún aparato que realmente lo utilicemos habitualmente. El doctor Pérez Alarcón hizo uno, que yo lo he probado y lo he utilizado algunas veces. Pero al final está bien. Sí, puede servir, yo creo que sirve sobre todo para la gente para aprender más. Pero luego cuando ya tienes el hábito, yo creo que no lo utilizas. No es tan práctico. Yo no lo encuentro. Puedo enseñarlo si quieres. Y luego, claro, realmente existen aparatos electrónicos que nos permiten mirar el ángulo funcional. Sí. Mira, ahora, una cosa importante, que quien quiera hacer preguntas, puedes apretar el punto de interrogación para hacer preguntas para Dr. Carlos, para nosotros, porque mucha gente puede tener dudas, etc. Mira, voy a mostrar mientras tanto. Mira, ese sería el aparato que hizo el doctor Pérez Alarcón. ¿Ves? Bueno, lo vemos aquí. Sí. El Median. El Median, sí. El aparato es el Median. ¿Ves? Sí. Este está. ¿Ves? Es muy sencillo. Y entonces, una plaquita, aquí en una plaquita con un papel milimetrado, el movimiento de la mandíbula nos dibuja el ángulo funcional, pero es invertido. Luego hemos de coger y dar la vuelta. No está apareciendo, Carlos. No está. Ahora. No está. Sí, ahora sí. Sí. El resultado es el ángulo funcional al revés. Coges la plaquita y le damos la vuelta y tenemos este lado es la derecha y este lado es la derecha y este lado es la izquierda. Queda así. Le das la vuelta y ya Carlos está. No da para ver mucho bien porque no tiene foco. No sé si la imagen no está bien por causa de la Wi-Fi, pero no conseguimos ver esto. ¿No ves así? Sí. La cámara está en frente o por detrás de lo móvil? No, la cámara está en el móvil. Sí, ¿por frente o por atrás? Es mejor por atrás. Para atrás está mejor. ¿Ves mejor así? Está mejor, un poquito mejor. Sí, un poquito mejor. Sí. Está un poquito mejor. Luego también tenemos
evidentemente también hay sistemas electrónicos para encontrar el ángulo funcional. Espera, vamos a ver. Vamos a ver. Esto. Ah, sí. ¿Ves? El kinesiógrafo es un aparato que electrónicamente nos dibuja el ángulo funcional. Mira, aquí y podemos verlo, incluso puedo ver cómo se... Vamos a verlo, ya verás. Esto es muy bonito. Aquí. Mira. Mira, aquí veremos en un paciente cómo va... se dibuja el movimiento... No, me he equivocado. Esos son los ciclos. Vamos atrás. Aquí. Aquí veremos cómo le pides al paciente que haga movimientos de lateralidad y describe el ángulo. Ha desplazado a la derecha y ha desplazado a la izquierda. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, esto está muy bien, pero en la clínica diaria no es muy práctico. Te sirve un poco para algunos pacientes, si quieres, si estás haciendo un trabajo, pacientes que son más complejos o para situaciones un poco concretas, pero realmente el ángulo funcional, tú lo estás viendo todo el rato. Tú tienes un paciente, le haces mover, tallas un poquito, vuelve a mover, tallas un poquito, vuelve a mover. No puedes estar poniendo el kinesiógrafo, tallas el kinesiógrafo, es inviable, es inviable. Es un aparato que puede ayudar en algunas situaciones, pero yo creo que lo importante es el kinesiógrafo. es el kinesiógrafo. Sí, sí. Hay diferentes marcas. Yo utilizo uno italiano, pero hay otras marcas. Yo creo que lo importante es que el alumno se tiene que acostumbrar a ver el movimiento y a ver el ángulo funcional. Yo creo que esto es lo más importante. Eso es lo más importante. Pero bueno, está bien que conozcáis que existen sistemas electrónicos para poder analizarlo. Bueno, es cultura, también hay que saberlo. Sí. Hay una cuestión que hicieron que si no hay un incisivo, una genesia de un incisivo inferior, ¿cómo puedes hacer en medida del ángulo? Es igual. Es igual. Puedes coger, o sea, el hecho de escoger una referencia, normalmente la más fácil es el punto interincisivo, pero puedes coger una referencia entre el 1 y el 2 o entre los dos unos, pero puedes coger el 1 y el 2. El ángulo exacto. Que es importante. Lo que importa es el movimiento. A partir de un punto, el movimiento que se hace. Ahora, pues a partir de un punto determinado, veremos si el movimiento es más horizontal o es más vertical. Y esto es lo que nos sirve. Ahora, o entendimiento del ángulo es muy importante para el tratamiento de los pacientes por toda la vida. Sí, siempre. Desde niños siempre. hasta los ancianos. Sí. Bueno, para la odontopediatría es importantísimo porque los niños multiplican 2, 3, 4 veces hasta claro, está 10 creciendo. años. Está creciendo. Está creciendo. Es fundamental. Con un estímulo unilateral de mastigación, porque o que carrega el desenvolvimiento desarrollo del tercio inferior de la fase es respiración y mastigación. Y la función mastigatoria. Y si tiene un niño, entonces para los odontopediatras, tiene que saber muy bien la importancia, estudiar, saber la importancia de se interferir en el ángulo. Claro. Ir controlando en la vida del niño, en su crecimiento, porque el niño va cambiando, los dientes van erupcionando, un canino se posiciona en una posición en otra y puede cambiar el ángulo funcional. Y entonces, cuando el niño está creciendo hay que irlo controlando, aunque el niño esté sano. Para tú ver cómo las ópticas son diferentes. Estaba otro día viendo una conferencia de bruxismo en niños. Sí. Y una de la propuesta era colocar una placa de mordida. Para que no mueva. Placa de mordida para el bruxismo. Pero yo he preguntado, pero el desarrollo de las arcadas, ¿cómo fica el crecimiento? No hay problema.
pero esto va de confronto total con lo que nosotros pensamos. No se puede hacer esto por nuestra concepción. Esto es... No tiene sentido. No es posible. Primero, para mí el primer error es que hay que definir bien el bruxismo en el niño. Y entonces, muchas veces dicen que el niño bruxa porque es un niño que ha desgastado y que mueve los dientes. Y eso no es que bruxe, eso es normal. Eso es normal. El desgaste a los 6 años sabemos que tienen que tener los dientes, tienen que tener un ángulo funcional prácticamente a cero, prácticamente plano. Sí. Y eso es lo normal. El problema es que los dentistas muchas veces no conocen lo que es normal. No conocen. Piensan que los caninos puntiagudos con los que nace el niño, pues son con los que tiene que morir el niño. Y eso es una tontería. Pero son otros casos que los niños cuando hacen bruxismo, hacen barullo por la noche. Sí, también. Ese barullo no es fisiológico, es patológico. No. ¿Tú no piensas eso? Sí, sí, pero no tiene mucha importancia. Pero bueno, no es fisiológico. Pero para mí no tiene mucha importancia. Y de todas formas, la forma de corregirlo es eliminar las interferencias, porque el niño hace el barullo porque tiene interferencias. Las interferencias, sí. Claro, sí, es verdad. Porque a pesar de ser, hay menos interferencias que los adultos, porque es muy más difícil la oclusión de los dientes permanentes, porque hay mucha anatomía. Hay otras cosas, la curva, porque en el niño no hay curva, porque los diámetros de la arcada es muy corto. Es muy corto. Entonces, muy corto, no es más fácil hay curva todo. de despegue, es todo más fácil. Están formando las articulaciones. Sí. Y el tallado selectivo... Ahora, es importante... En el niño es más fácil. Por esto yo animo sobre todo si hacéis odontopediatría y tal, a hacerlo sin miedo, porque en un niño es más fácil. Y si te equivocas tampoco es... Ahora, una cosa que pienso es que lo que debemos respetar es en la oclusión dinámica, porque la oclusión no es abre ceja, es para lateralidad, que ella es cronológica. A cada edad es un poquito diferente, porque debería haber desgastes fisiológicos. Ella va mudando. Por ejemplo, un niño a 8 años tiene un ángulo más cerrado, y cuando va pasando, el ángulo va tiene que ir abriendo. Sí, lo mismo acontece con los niños pequeños. Es más pegado, después va abriendo. Exacto. Entonces, sí, a los 3 años el ángulo es muy vertical, porque las cúspides son muy puntiagudas, son muy marcadas. Pero estas cúspides, el diente de leche es un diente que se abrasiona fácilmente. Es un diente pequeño. Las cúspides son puntiagudas, pero son cortas, son fáciles de abrasionar. Y esto está creado para que el ángulo vaya abriendo y debe quedar al final de ser un ángulo prácticamente a cero a los 6 años, cuando van a erupcionar los primeros molares. Y hay dos aspectos, porque hay una cosa que yo insisto en hablar, que siempre falo cuando voy a dar una conferencia o alguna cosa, que hay en el libro de Dr. Planas, que es la unidad celada, que es oso, dente, periodonto. Unidad funcional. Sí, unidad funcional, que es indisoluble. Cuando uno va embora, todo va embora. Sí. Bueno, sí. Es importante que nosotros entendamos que los aciertos de los ángulos, si fueren aciertos artificiales por nosotros o aciertos fisiológicos, miran siempre que se busquen... ¿Qué es aciertos? Aciertos son los tallados. Los tallados. Pueden ser fisiológicos, por la mastigación, o artificiales. Por tú o por mí. Sí. Siempre buscan lo mayor número de contactos también de los dientes. Porque los dientes tienen que ser estimulados uno a uno para que ocurra el desarrollo, el desenvolvimiento de toda aquella unidad. Que para mí esto es muchísimo importante, la visión, la óptica de la unidad celada, para que se entienda o por qué tenemos nosotros que estimular todos los órganos dentales.
No, y además es importante de hablar de órgano dental, porque el diente es todo un órgano, es lo que es propiamente el diente, con el paradonto, el hueso alveolar, Es un órgano. el nervio que transmite la información de la propiocepción al cerebro, Sí. la irrigación que llega a través del ligamento periodontal. Todo esto forma una estructura funcional. Todo esto forma una estructura funcional. Y que precisa se mantener viva, y para se mantener viva tiene Claro, que ser estimulada. claro, exacto, claro. Por esto la importancia de tener frotes, y para mí es muy importante hablar no de contacto entre los dientes, sino de frote durante la masticación. Los dientes deben de frotar, deben de restregar uno con otro. No, contacto es encéntrica. Sí, contacto es encéntrica. Y luego el movimiento tiene que ser un frote. Movimiento tiene que ser como si fuese una masaje oclusal, Exacto, en que hay exacto, un ínfimo desgaste y una forma de desarrollo de exacto. compensación para compensar el desgaste. Claro. Y este frote, si se hace en toda la superficie de todos los dientes, de todas las caras Sí. oclusales, es un frote que es suave, Muy y suave. que estimula el ligamento periodontal y mantiene la estructura periodontal, etcétera. Como si fuese, Sí, sí. yo siempre hablo, la fuerza es por el lado del trabajo, y por el lado del balanceo es el apoyo que va a buscar el contacto. Y así Sí. se hace, si tú tienes la masticación bilateral, por los ángulos iguales, es Vas como si fuese alternando. un ballet. Aperta acá, y cuando aperta necesita un pequeño desgaste que se desarrolle. No instante siguiente aperta acá y busca el contacto y con eso se mantiene la oclusión. La Exacto, oclusión es la dimensión vertical. exacto. ¿Por Sí, sí. qué? Porque esto es una cuestión que un amigo ha preguntado, porque ha dicho que los tratamientos son para recuperar la dimensión vertical. Yo he dicho a él, no se recupera la dimensión, porque la dimensión que tiene un individuo que tiene dientes no se recupera, porque esta es la dimensión que él tiene. Se hace una nueva dimensión, pero no se recupera porque nunca tuvo una dimensión mejor que esta, porque si tiene una dimensión menor con los dientes, es aquella desde el principio. ¿Comprendes? Claro, si no hay una pérdida dentaria o una gran destrucción dentaria o así, no. La dimensión vertical se mantiene siempre. No se Nem pierde. mesmo se ocorrer un desgaste fisiológico de las Sí. superficies, porque hay mecanismos compensatorios que van a Exacto. hacer En la erupción hay una erupción erupción. compensatoria. Hay una Sí. erupción compensatoria. Claro, Que, claro, claro. Sí, que sí. es el desarrollo de la unidad celada, del órgano. Claro. Sí, 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 Es sí. verdad. Bueno, Carlos, yo pienso que podríamos encerrar acá, decir que nosotros tenemos una intención, como habíamos pensado en hacer una otra comunicación el otro sábado, si se de Sí. acuerdo. Un tema que nosotros pensamos era las pistas directas y las pistas indirectas planas. Hay una pregunta o dos más, un momentito solo, vamos a ver qué están preguntando. Buenos días, alguna genesía, nuestra reunión. Momento, ¿cuál sueño de ustedes cuanto al toque do canino en relación a FMP? ¿Cuál opinión de vocês quanto ao toque del canino com relação ao AFMP e a mastigação? Explico. Não entendo. Deixa eu ver se consigo ver aqui melhor. Não consigo. Bueno, A menos... Uy. Hola. No, hay que pensar que normalmente el canino es el que nos marca, de alguna forma, es un poco el que guía el movimiento, ¿vale? De todas formas, para nosotros, que el canino guíe el movimiento no quiere decir que disocluya todos los contactos, sino que simplemente es una referencia al canino, de alguna forma. Lo que vemos, pero los contactos estarán tanto en el canino como en los incisivos como en los molares. Los contactos estarán en todos. Pero sí que el canino muchas veces es el que marca un poco el canino. No se trata de que disocluya, pero sí que de alguna forma es un poco el que guía. Sí. Supongo que es un poco esto. Claro, lo que es importante para nosotros es no solo que los dos movimientos sean simétricos, sino que además deben ser
fáciles para hacer que la masticación sea eficaz. Y eso es muy importante, hablar de eficacia masticatoria. Sí. Cuando el ángulo es más plano, a medida que el ángulo se va aplanando, aumentamos la eficacia masticatoria. Por esto el paciente elige ese lado. Elige ese lado porque es el lado que siente más eficaz. Aunque tú no seas consciente, tu sistema propioceptivo siente que el lado por donde el ángulo funcional es menor, donde tendremos más contactos de todas las cúspides, donde hay más frote, tu organismo lo reconoce como más eficaz y por tanto es lo que utiliza de una forma preferente. Sí. Ahora hay una otra cuestión que es lo seguinte. O ideal sería, então, que ambos os ângulos, a direita e a esquerda, tenham a mesma medida. Isso é uma verdade? Sí, claro. Sí, sí, sí. Não. Lo ideal. O ideal desde que a boca esteja num sistema equilibrado, porque em algumas Sí, fases claro, do tratamento, claro. você tem que colocar ângulos diferentes para fazer a compensação. Claro, ¿Cierto? te puedes encontrar en patologías porque el paciente ha estado masticando por un lado que en un momento determinado te interese que mastique por el otro lado. Entonces dejaremos un ángulo funcional asimétrico para que mastique por el lado que te interesa. Esto entra dentro de la terapéutica. Sí que al final del tratamiento siempre debemos dejar al paciente simétrico al final del tratamiento. Sí, claro. como el caso que yo he mostrado en el comienzo, Claro. que yo tengo acá para mostrar en todo, está en no Instagram, está, porque al inicio tenía una mastigación derecha, el desvío, toda la compensación. Yo he hecho lo tallado por el otro lado, mastiga por mucho tiempo por acá. Claro, Entonces, mastica 2, 3 años por aquí. Después se equilibra, que fue aquel caso que había mostrado. Claro, Bueno, claro. entonces podemos a principio conversar, hablar sobre una nueva presentación sobre las pistas directas, que son asuntos que son muy, muy importantes y muy discutidos, y las pistas indirectas planas, como si intentamos hacer algunas cosas más prácticas, si tiene algo también, yo voy a ver. Sí. En la misma semana que viene, nos tivemos asistencia de varias personas de países diferentes de acá, de México, España, Perú, Argentina, Italia, Francia, Brasil, es decir, mucha gente. Espero que en la próxima haya más, porque esto va siendo aumentando. ¿Tú crees? A lo mejor se van, ¿eh? ¿Cómo? A lo mejor se van, ¿eh? A lo mejor el sábado que viene no vuelven. No vuelvo. Entonces, vamos a combinar el sábado que viene por la misma hora. Gostaria que tú finalizases sobre o que achou sobre esta iniciativa de nós dois de hacermos esto, porque penso que es bueno para la RNO. La intención de yo, para mí es muy importante. Me siento casi en una dívida con tu abuelo, porque tu abuelo ha modificado mi vida, ha hecho un camino importantísimo que para mí fue fantástico, y esto yo estoy haciendo, todos los movimientos que tengo visto que tengo insistido, porque soy insistente en los movimientos, son para divulgar puramente la región. Y divulgar para el mayor número de personas posible. No, yo te agradezco mucho esta iniciativa a través de Instagram. Instagram yo la verdad es que no lo conozco, porque ya veías que casi no sé usarlo. Mis hijas sí que lo usan, pero yo no. Bueno, yo creo que yo espero que la gente de alguna forma, porque a veces hay gente que pensaba que íbamos a hacer un curso. Yo creo que es diferente, no se trata de hacer un curso, sino se trata de un poco de hacer una charla y de explicar un poco nuestra experiencia de una forma un poco más ligera que lo que es un curso, ¿no? Yo quiero anunciar un curso es otro terreno. Un curso es otro terreno. Con relación a los cursos, yo quiero hacer un anuncio que la Dental Clinic en Barcelona hace cursos regulares de RNO con Dr. Carlos Salvador, doctora Katy Canalda. Son cursos fantásticos, excelentes. ¿Son de una semana, Carlos? Bueno, normalmente son 2 semanas. Son 2 semanas. ¿2 semanas? Lo que pasa es que normalmente hacemos, está cortado.
O hacemos 3 días, 4 veces. Sí. O si vienen de lejos, pues podemos hacer una semana y una semana. Bueno, esto depende. Hacemos los programas un poco dependiendo de dónde vengan los alumnos, ¿no? Porque si vienen de muy lejos es más difícil. Sí. Si quieren pueden entrar en contacto directo con el doctor Salvador, si no, nosotros damos el teléfono. El teléfono yo tengo en mi cabeza 200-1374. 554. 30 años, que ese es el teléfono de cabeza. Fíjate, este año ligaba para Barcelona para conversar con el doctor Planas. 200-1374. 554, no 74. 54. Un 354. Sí. Este año tuvimos un alumno que viene de Nueva Caledonia, lo más lejos que hay de España, el otro extremo del mundo. Cada pacientes vienen de muy lejos, entonces tienes que organizar en una. Nueva Caledonia. Sí, okay, Nueva Caledonia, entonces, España y Nueva Caledonia son los dos extremos. Yo pienso que no Instagram es un instrumento poderosísimo. También lo conocía hace una semana que yo estoy en Instagram y tú hace 5 días. Pues es una cosa nueva para nosotros, pero es muy bueno porque va de encuentro a la intención de divulgar el riñón para mucha gente y no para 5 o 6 que damos cursos. Claro, no, sí. Y estas van a buscar en sus sitios, sus países, cursos, etc. Claro. Acá en Brasil hay muchos. Pero vamos tentando afinar los conocimientos por la Instagram con todos, pero hacer la práctica. Nos despedimos para que no sea muy largo. Muchas gracias. Muchas gracias a los que nos han estado viendo. Sí. El sábado que viene, a las 4 igual también. Bueno, a las 4 en Barcelona, a las 11 en Brasil. Sí. Y no sé, en cada país tiene... En Barcelona es a las 4. Cada país hay un horario. Adiós a todos. Muchas gracias. Adiós. Chao.